El capítulo 7 del libro de Romanos es sin duda uno de los capítulos más importantes para nuestra vida. Y no estoy exagerando. La revelación que el Ruach de Adonai le dio a Pablo en lo que él nos va a enseñar a continuación, cuando yo lo recibí y lo entendí, realmente provocó un cambio completo en mi vida. Y es la base de la fe que nosotros tenemos. Entonces es muy importante que nos acompañes en este estudio. El capítulo 7 del libro de Romanos empieza de la siguiente manera. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es muy importante que entendamos algunas cosas acá. Esto no es algo que yo descubrí, es algo que Adonai le reveló a Pablo, que él escribe en esta carta, y que otros maestros de la Escritura han enseñado y yo he recibido. Esto es una compilación de todo lo que yo he aprendido respecto a este tema. Primero, siempre se ha dicho lo siguiente. Pablo hace una clara advertencia. ¿Acaso no sabes? Entre paréntesis, hablo con los que conocen la ley. Entonces, quiero que quede bien claro lo siguiente. Es importante que conozcamos la ley para poder seguir leyendo lo que Pablo va a enseñar. Hemos visto en los 6 episodios anteriores que Pablo nunca ha dicho que la ley esté abolida y que todas las veces que se ha utilizado a Pablo para decirlo ha sido mala interpretación. Y es por eso que Pedro dice que los indoctos es alguien que no conoce, tuercen las palabras de Pablo para su propia perdición. Y este es un caso claro. Pablo dice, ¿no sabes que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y luego comienza a hablar de la ley del marido. Entonces, acá siempre se ha utilizado Romanos 7 para decir que la ley está abolida, que con la muerte de Yeshua ya la ley se cumplió y ya no corre más. Pero Pablo está siendo muy claro en que está hablando de una ley específica. De hecho, dice que la mujer que no cumpliere con esa ley, o sea, está hablando claramente de una ley en específica. Ahora, ¿cuál es esa ley? Pablo dice, tú tienes que conocer la ley para saber de lo que estoy hablando. Bueno, esa ley es la ley del marido que está en Deuteronomio 24. Vamos a leerla. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yah, y no has de pervertir la tierra que Yah tu Elohim te da por heredad. Entonces, ¿qué nos dice la ley del marido? Si tenemos una pareja que se divorcian y esta mujer, luego de haberse divorciado, está con otro hombre, entonces eso es algo que la imposibilita de poder estar con su primer marido. Si su primer marido la vuelve a tomar después que ella estuvo con otro hombre tras haberle dado carta de divorcio, el Eterno ya mismo dice, eso es abominación para mí, eso contamina la tierra. Para él es algo que le parece terrible, que una mujer que ha sido repudiada y luego está con otro hombre, eso es adulterio. Entonces esa mujer volver a estar con su primer esposo no puede ser. Para él eso es algo abominable. Y eso nos pone en un grave problema. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa mujer a la que se le dio carta de divorcio y luego hemos estado con muchos otros hombres. ¿Cómo se entiende eso? Esto lo explica muy bien el libro de Oseas, donde nosotros somos Gomer, esa mujer ramera, que no solamente se le da carta de divorcio y luego está con un hombre, sino que se prostituye.
nosotros, la casa de Israel, nos prostituimos y nos fue dado carta de divorcio. Por lo tanto, por la misma ley del Padre, no podemos estar de nuevo con nuestro Elohim. Pero aquí viene lo maravilloso, que tanto para la casa de Judá como para la casa de Israel se nos promete reconciliación con Adonai. Nos va a volver a tomar como su esposa. Pero eso es imposible. Bueno, eso es lo que dice la profecía. Jeremías 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yod-Hei Vav-Hei. Entonces, está claro, de hecho ahora entendemos estas palabras del profeta Jeremías, que no puede una mujer a la que se le ha dado carta de divorcio y estuvo con otro hombre volver con su primer esposo. Sin embargo, ya dice, vuélvanse a mí. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es lo que Pablo nos va a enseñar. Es necesaria la muerte del esposo para que la mujer quede libre de la ley del marido. Porque Pablo dice, ¿no sabes que la ley se enseñorea de una persona mientras que ésta vive? Por lo tanto, la esposa está amarrada, podríamos decir, está comprometida a su esposo, a pesar de una carta de divorcio, está comprometida a él hasta la muerte de su esposo. Una vez que su esposo ha muerto, ella es libre para poder estar con otro hombre. Y aquí es donde viene lo importante. Escucha con mucha atención. Últimamente se ha mencionado la ley de los celos, o ley de Sotá. Y se ha dicho que esta es una ley que es extraña a la Torá. Es una ley que Adonai no entregó porque se habla de que es una ley que produce un aborto, es una ley que produce muerte y que es una ley cruel. Pero nada en la Escritura es por maldad. Nada en la Escritura, ninguna ley de Adonai es para muerte. Ninguna ley de Adonai es crueldad. Ni aquí o en ninguna parte se habla acerca de que Adonai esté provocando abortos. La ley de Sotá o ley de los celos debemos entenderla en su dimensión espiritual, porque la Biblia es espiritual y debe de ser discernida espiritualmente. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por lo tanto, quitar la dimensión espiritual de la Biblia es altamente gravísimo. ¿Qué dice la ley de los celos y cómo se relaciona con el tema que estamos hablando? Vamos a examinarlo a continuación. Número 5 dice, le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se mancillare. En el Antiguo Testamento se nos cuenta que si un hombre tenía un espíritu de celos y él pensaba que su esposa le estaba siendo infiel, podía ir donde el sacerdote que preparaba un agua amarga, un agua de maldición, que la mujer bebía, y si ella había sido infiel, dice la Escritura que se le hinchaba el vientre y se caía su muslo. Pero si ella no había sido infiel, eso traía vida. No existe registro de que esta ley se haya aplicado nunca con dos personas. Lo que sí tenemos es un contenido altamente espiritual y profético. Aguas amargas que pueden obrar para vida o para muerte. ¿Dónde las podemos ver? Las podemos ver con nuestro pueblo, en el desierto. Cuando ellos tenían sed, llegaron y encontraron agua amarga. Le reclaman a Moisés. Moisés arroja una vara, un madero, y esa madera transforma el agua amarga en agua de vida. Por lo tanto, pensemos en lo siguiente. El intermediario entre Elohim y el hombre, a través de un madero, transforma un agua que debería producir muerte en agua de vida. ¿Con qué lo podemos relacionar? Luego tenemos lo siguiente. Al fin de los tiempos, en Apocalipsis se nos dice que vendrá ajenjo y caerá sobre el agua y la volverá amarga. Y todos los que beban de esa agua morirán, porque son aguas de juicio y todos nosotros hemos pecado. Pero nos falta una mención, que es la más importante. No hay nadie que pueda decir que merezca ser salvo o que sea bueno o que no haya pecado.
Eso la Escritura lo deja muy claro en los siguientes ejemplos. Romanos 3, citando el Salmo 14. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quién es la novia infiel? Tú eres la novia infiel. Yo soy esa novia infiel. No existe duda de que nosotros, cada uno, somos esa novia infiel y que merecemos beber esas aguas de maldición que obran un juicio de muerte en nosotros. Pero aquí viene lo precioso. Los evangelios nos relatan lo siguiente. Cuando Yeshua estaba en el madero, podemos encontrar el siguiente evento. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Yeshua no tiene la duda de que su novia, su esposa, le sea infiel. Él está seguro, él tiene la certeza. Pero es tanto el amor que él siente por su novia que no quiere perderla, no quiere que ella muera. Por lo tanto dice, tráiganme esa agua a mí. Por eso es que el evangelista hace hincapié para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura? Esta, la ley de los celos, debe ser satisfecha. Alguien debe beber esa agua amarga. Y como Yeshua no quiere que sea su novia amada, porque no quiere que ella muera, decide cargar sobre él el precio de su pecado. Por lo tanto, bebe este vinagre, esta agua amarga. Y en ese momento el Evangelio registra que entregó el Espíritu. Inclusive dice, consumado es. Y una de las maneras de decir consumado es en hebreo es a través de la palabra gomer. La misma esposa infiel, la misma mujer ramera de Oseas. Todo es perfecto. Te pido que leas esto conmigo. Tenemos el más precioso regalo. Él nos escogió para ser su novia, su amada, y nosotros vivimos vidas de santidad, honrando el amor que tenemos por nuestro desposado. Es muy importante que entiendas esto. Toda la Biblia es útil para redarguir, para edificar. Toda la Escritura es vida, es eficaz, es perfecta, es verdadera. De la primera palabra de Génesis a la última de Apocalipsis, toda la Escritura es verdad. 3 veces tenemos la ley de los celos, el agua amarga, la ley de Sotá. Estaba profetizado en Moisés que el intermediario entre Elohim y el hombre, a través del madero, salvaría al pueblo, y las aguas amargas serían aguas de vida. Luego, Yeshua bebió las aguas amargas, y finalmente, al fin de los tiempos, se desatará juicio, y la gente deberá beber esa agua amarga, y esa agua amarga obrará en ellos lo que se merecen. Por lo tanto, ¿quién somos? ¿Quién somos nosotros para decir que eso no es bíblico? ¿Quién somos nosotros para decir que eso no es de Adonai? Eso es atacar la palabra de Adonai, el propósito de restauración de Adonai. Eso es atacar el mismo sacrificio redentor de Yeshua. Y es gravísimo que nosotros pensemos que cualquier cosa de la Biblia no está ahí para nuestra edificación, no está ahí para glorificar al que merece toda gloria y honra, a Yeshua el Mesías. Pablo nos sigue enseñando respecto de esto en la carta de Romanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Entonces, revisando todo el contexto, ¿qué tiene más sentido decir? ¿Que toda la ley ha sido abolida? ¿O que la ley del marido ya no ejerce poderío sobre nosotros?
Porque no podíamos estar con otra persona sin estar en la categoría de adúltero, porque la ley del marido no los impedía. Estábamos atados a él. Sin embargo, con su muerte hemos sido liberados. Y ahora es cuando debemos tomar la decisión. ¿A quién vas a tomar? ¿Con quién vas a estar? ¿Con el mundo? ¿Con el pecado? ¿O con aquel que dio su vida para liberarte de las cadenas de esclavitud? ¿Qué tiene más sentido que Yeshua esté haciendo? ¿Por qué dice que hemos muerto a la ley? Hemos muerto a la ley porque ya, como no vivimos en pecado, la ley ya no nos esclaviza, sino que nos defiende. ¿Y cuáles son los frutos que debemos dar? Frutos de vida, fruto en obediencia. Pero ya vamos a entrar ahí más adelante. Es muy importante que entiendas esto. En Romanos nunca se está diciendo que no debemos obedecer la Torá, la ley, las instrucciones que son para vida. Todo lo que está en la Biblia es para vida. Lo entendamos o no lo entendamos. Y ahora el Ruach, el Espíritu Santo, le ha revelado a Pablo cómo a través de la ley de los celos nosotros hemos sido libres para poder escoger estar con nuestro esposo. En el video pasado yo dejé planteada una pregunta. ¿Por qué es necesario que el novio resucite? ¿Por qué es necesario que Yeshua vuelva a la vida? Solo su sacrificio redentor nos limpia del pecado, nos libera. Solo con su sacrificio redentor. El cordero solo moría y el pecado era satisfecho, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué es necesario que Yeshua entonces vuelva a la vida? Porque Él, como nuestro esposo, murió para hacernos libres y luego vuelve a vivir, resucita para poder volver a tomar a su novia, para poder volver a casarse. ¿Y por qué Pablo dice que somos muertos a la ley? Porque en el bautismo, en el Tevilá, nosotros simbólicamente, al ser sumergidos en las aguas, muere nuestra vieja naturaleza y nacemos para nueva vida, como explicábamos en el video anterior, como esa novia pura, santa, porque un sumo sacerdote solo puede casarse con una doncella virgen de Israel. ¿Y qué debemos hacer mientras el novio viene por su novia? Llevar fruto. ¿Y cómo define la Escritura fruto? Lo vamos a leer a continuación. Levítico 26, 3, 4. Si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vemos aquí la clara conexión entre obedecer los mandamientos y recibir fruto. Jeremías 17, 7, 8, muy parecido al Salmo. Bendito el varón que confía en Yah, y cuya confianza es Yah, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora entendemos que la obediencia es la manera en que amamos al novio. Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es llevar fruto. Vamos a seguir viendo lo que Pablo nos enseña en este capítulo número 7 de la carta de Romanos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí hay dos cosas muy importantes que entender. Cuando dice que ya no estamos en el régimen viejo de la letra, se refiere a lo que acaba de mencionar. Ya nosotros no estamos atados a la ley del marido. Ya no estamos condenados por la ley, sino que a través del Espíritu podemos obedecer la ley para agradar a nuestro novio. Es importante que entiendas esto. El novio, en mentalidad hebrea, se compromete con su novia y va a preparar morada. Y mientras hace eso, deja a su amigo, a su ayudador, un paracletos se diría en griego, que en este caso es el Espíritu, que prepara a la novia. Le da todo lo que necesita. Joyas, le da un vestido. Es el intermediario entre el novio y la novia. Todo lo que la novia necesita se lo pide al amigo, el amigo habla con el novio se lo consigue y se lo envía. Eso hace el Ruach en nosotros,
Por eso estamos en el régimen del espíritu, para que nos preparemos para nuestro novio. En segundo lugar, ¿por qué dice Pablo que mientras estábamos en la carne, las pasiones que eran por la ley obraban para muerte en nosotros? Porque no es que la ley cause la muerte, es que nosotros en la carne somos pecadores. En la carne nosotros queremos hacer lo malo. Nuestra carne se goza y deseamos hacer las cosas malas. ¿Y por qué dice que es por la ley? Porque la ley define eso. Es la ley la que me dice, no lo hagas. Es la ley la que delimita dónde yo traspaso la línea de lo correcto. Por lo tanto, es por la ley que yo sé hasta dónde estoy obrando bien y luego estoy obrando mal. Pero no es que la ley me produzca eso a mí. Es mi carne la que quiere pecar y contra lo que yo debo luchar, lo que debe morir para que nazca el régimen del Espíritu. Ahora, por si alguien no entendiera esto, el mismo Pablo nos lo deja muy en claro, para que nadie piense que la ley es pecado, o que la ley es mala, o que la ley está para ocasionar algo malo en nosotros. Todo lo contrario, la ley es para nuestro beneficio. Sigamos leyendo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Es importante que entendamos esto. Pablo dice, ¿es la ley pecado? En ninguna manera. Definamos pecado. La Escritura dice que la transgresión de la ley, de la instrucción de Elohim, de la Torá, es pecado. Primera de Juan 3:4 lo dice clarito. No es por causa de la ley que nosotros pequemos, porque la ley es perfecta, de acuerdo al Salmo 19:7, sino por nuestra carne, sino por nuestra humanidad es que nosotros pecamos. Recuerdo que mi papá una vez enseñó lo siguiente y creo que el ejemplo viene muy bien. En Chile tenemos un sistema de transporte que es el metro. Y en las estaciones de metro hay una línea amarilla que uno no debe traspasar. ¿Por qué? Porque mientras tú estás en el andén esperando que llegue el tren, esa línea te protege. Es una línea que dice, de aquí para atrás es seguro. Usted no debe atravesar la línea amarilla hasta que el tren esté detenido y las puertas abiertas. En ese momento es seguro avanzar. Si no, puedes caer a las vías del tren, te puede atropellar un tren o podría pasarte que te electrocutes porque las vías son eléctricas. Por lo tanto, estar detrás de la línea amarilla es seguro. Mi papá decía, ¿a cuánto les ha pasado que estando detrás de esa línea sienten la tentación de querer cruzar más allá? Entonces uno pisa la línea, no la cruza, la pisa y pones ahí el límite. ¿Estoy incumpliendo la ley por el hecho de estar pisando la línea? O uno se pone detrás de la línea, pero luego impulsa sus pies quedan detrás de la línea, pero su cuerpo hacia adelante, de tal manera que tu cuerpo atraviesa la línea, pero tus pies no. O de frentón, algunos se ponen cruzando la línea. De hecho, ahora en Chile, porque eso mi papá lo dijo muchos años atrás, ahora que hay mucha más gente en Santiago y el metro está llenísimo, ponen personas, guardias de seguridad, que su única función son 2 o 3 por estación. Y su única función es decirle a la gente que no cruce la línea. Están todo el tiempo, muévase para atrás, córrase para atrás, y gritan, y están, ya, pues para atrás. Y yo digo, pobre gente, tener que estar todo el día diciéndole a la gente desobediente de la ley, que por su propia seguridad, por favor obedezcan la ley y se mantengan detrás de la línea amarilla. Voy a darles otro ejemplo. En mi colegio estábamos revisando y actualizando el manual de convivencia, donde se escriben todas las normas para los estudiantes de lo que ellos no deben hacer y cuáles son las sanciones. Y nos preguntaron si había alguna norma nueva que añadir. Y un profesor dijo, ¿y si escribimos no utilizar syscall? La respuesta que le dio otro profesor, que fue muy buena, es no escribamos eso, porque los estudiantes no saben lo que es syscall. Si ponemos una norma que diga no usar syscall, ellos van a investigar hasta descubrir qué es. Ahora, ¿qué es syscall? Te estarás preguntando. Syscall es un libro digital donde los profesores escribimos las calificaciones, las notas de nuestros estudiantes, sus resultados académicos.
Por lo tanto, si algún estudiante lograra traspasar la seguridad, porque es con clave, y entrara, podría modificar todas las notas de todos los estudiantes del colegio. Y no habría manera de nosotros de poder corregir eso. Por eso el profesor dijo, pongamos una regla que diga no utilizar Syscall. Y luego una profesora le dice, mejor ni siquiera nombremos, que los estudiantes ni siquiera sepan que existe Syscall. Porque si les ponemos la regla, van a querer romperla. Ahora, ¿la regla era mala? Era muy buena, porque es cierto que un estudiante no debe entrar a Syscall. Pero, ¿dónde está el problema? En la naturaleza, en el corazón que desea hacer lo malo siempre. Por eso es que Pablo dice, sí, la ley y el pecado están muertos. Porque cuando no hay intención de pecar, no es necesaria una ley. Por ejemplo, en Chile no existe una ley en contra del canibalismo. Gracias a Adonai que no existe esa ley. Espero que en tu país tampoco. Hasta donde yo sé, México tampoco tiene y no tuve tiempo de mirar otros países. Entonces, la ley es necesaria. Nosotros, nuestra carne, es la que está mal. Sigamos aprendiendo lo que Pablo nos enseña. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Yo no entiendo de verdad cómo pueden decir que Pablo esté aboliendo la ley o la Torá. Acaba de decir que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿A quién se le ocurre decir eso? ¿Cómo pudimos estar engañados tanto tiempo? ¿Qué es lo que Pablo dice cuando habla de que por un tiempo no conoció la ley, pero luego la ley apareció y él murió, etcétera? Él está hablando de lo siguiente. Los niños no conocen el pecado. Los niños en un tiempo breve, ellos no saben. Tanto que la ley civil no los condena si hacen algo malo. Responsabilizan a los padres. Pero luego que uno toma conciencia, el pecado obra para muerte en nosotros. Ahora, la muerte es necesaria. Hay dos maneras en que vamos a morir. Con Yeshua para vida eterna, sin Yeshua para condenación. Lo aprendimos en el video pasado. Por ejemplo, los niños deben morir. ¿En qué sentido? No es que los niños sean santos, que no tienen responsabilidades porque no tienen la conciencia de lo que hacen. Pero, por ejemplo, los niños son egoístas. Y parte de ellos debe morir. Debe morir ese egoísmo. Uno como padre enseña a sus hijos para que esas áreas que son negativas de su vida mueran, se acaben. Debe morir y de hecho es doloroso el proceso. Pero una vez hecho, el niño nace a una nueva vida. Déjenme darles un ejemplo para que quede más claro. Los niños son egoístas. Los niños solo piensan en ellos mismos. Solamente quieren su propio placer y satisfacción. Recuerdo cuando, por ejemplo, mi papá recién había muerto y yo lloraba y lloraba y lloraba desconsoladamente en el patio de la casa y mi hijo, papá, ven a jugar, ya pues papá, ven a jugar. Y él ni siquiera se daba cuenta de lo mal que yo estaba. Él solamente estaba feliz porque no me había visto hace mucho tiempo, porque yo estaba con los trámites de mi papá. Y luego por fin su papá estaba con él y él quería jugar con su papá. Y nunca se dio cuenta de que yo estaba tan mal. O por ejemplo, me da mucha risa cuando estamos jugando y él dice, gané. Y yo le digo, no, gané yo hice el gol. No, gané yo. Y yo le digo, oh, no, ganó tu tío. No, gané yo. No, ganó el tata. No, gané yo. Y él no puede ponerse en un escenario donde él no sea el ganador. Él siempre gana. No importa lo que haga, él siempre gana. Ahora, ¿es mi hijo malo por eso? Por supuesto que no. Es normal, es natural en los niños el ser egoístas. Pero ¿qué pasa? Que uno sabe que en la medida que van madurando y van tomando conciencia, parte de ellos muere. Y a veces es doloroso. Es doloroso cuando uno a su hijo le tiene que decir, no te puedo dar eso. No puedo, porque uno no puede darle todo a los hijos, aunque quisiera. No puedo darte eso. Y al niño le dará pena y sufrirá, pero entenderá que uno no puede tenerlo todo en la vida. Y está bien, la vida no se acaba. Entonces, debe morir. Hay dos maneras. Los niños mueren con Yeshua, obedeciendo la ley, y aprenden y crecen, o mueren en el sentido de que se vuelven peores, porque hay adultos que guardan rencor, porque su papá le dijo, no puedo, o le dijo que no, sencillamente, y guardan rencor, y luego son peores que cuando eran niños. Pablo dijo,
que cuando él tomó esa conciencia, el pecado, tomando ocasión de la ley, lo engañó. Porque el pecado nos engaña. ¿Por qué dice tomando ocasión del mandamiento me engañó? Recordemos lo que hizo la serpiente con Adán y Eva. Tomando ocasión del mandamiento, los engañó. Y le dijo, ¿no dijo acaso Elohim que no podían comer de ningún árbol? Es una mentira, Elohim no dijo eso. Eva le dice, no, solamente de esta. Ah, pero no es cierto que te vas a morir si lo comes. Vas a ser como dioses. Tomó el mandamiento y lo manipuló para luego traernos muerte. Y eso lo hace siempre. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces no te has engañado a ti mismo para poder pecar? ¿Cuántas veces no has tergiversado lo que sabes y has manipulado lo que sabes para poder pecar? En ocasión del mandamiento lo manipulamos. Pisamos la línea amarilla y nos preguntamos, ¿esto es pecar o no? Estoy incumpliendo la norma porque dice no cruzar la línea amarilla, pero yo la estoy pisando. No nos fijamos que en realidad en tu corazón está el deseo de hacer lo malo. Por eso pisas la línea. Si fueras obediente, no lo harías. Entenderías, esto es por muy bien, me quedo detrás. ¿Cuántas veces no te has engañado a ti mismo para pecar? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la única manera de romper ese ciclo? La Torah. Es muy importante que entiendas esto, porque hay gente, hoy en día se está levantando, inclusive dentro de las llamadas raíces hebreas, gente que manipula la Torah, gente que dice que la Torah no es la palabra de Elohim, gente que dice que hay cosas que sí son de Elohim y cosas que no. Hay gente hoy en día que de una u otra manera, como no pueden destruir la Torah, engañan, mienten, la tergiversan, te dicen no, que la traducción, no, que esto es un complot, que aquí, que esto... No escuches esas palabras. Lee tu Biblia, porque ahí hay vida. No digo que la gente no pueda equivocarse, que los maestros de Torah nos equivoquemos, nos equivocamos. Y eso está bien, porque solo Yeshua es perfecto, solo Él trae una revelación plena de la Torah. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es restarle autoridad. ¿Por qué? No puedes confiar en tu espiritualidad, porque tu corazón te va a engañar. No puedes confiar en tu inteligencia. No puedes confiar en tus sentimientos. No puedes confiar en ti. No puedes confiar en los demás, porque la gente muchas veces nos dice lo que queremos oír. Y a nosotros nos gusta tener cerca al que nos dice lo que queremos oír. Pero no nos gusta tener cerca al que nos dice estás mal, estás en un error. Lo que estás haciendo te está llevando al fracaso y la condenación. Detente. A esa gente no la oímos. No nos gusta oírla. Entonces, ¿en qué podemos confiar? ¿Qué es lo único que es santo, eterno? ¿Qué es lo único que el mismo Pablo dijo que era santo, justo y bueno? ¿Qué es lo único que no es humano? Y que como no es humano, no está sometido a error. Y no importa que el hombre haya querido manipularlo. Como es divino, prevalece, permanece, y el Padre nos ha dado herramientas hoy en día para poder escudriñar y conocer qué es. Solo la Torah. Solo la Torah es lo que puede convertir el alma y rompe este ciclo de muerte. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El pecado siempre quiere engañarnos y se disfraza de bondad. El pecado nos manipula y se ve bonito y se oye lindo, seductor, pero nos quiere matar, es un engaño. Algunos ejemplos. En este mes de tantos orgullosos, por ejemplo, se escucha bonito que te digan, no le quites el derecho a amar a los demás. ¿Quién eres tú para impedir que otra persona se ame como sea que entienda el amor? Eso se oye bonito. Es decir, no, es que él roba por necesidad. Roba, pero porque necesita. Imagínense lo triste que es para uno como profesor oír, el trabajo de mi papá, no, él es ladrón. Él sale a robar y es súper honrado porque él no es narcotraficante, es ladrón. Ese es su trabajo. Profesores,
lo hemos oído. Es triste porque es un engaño. O, no, yo te pego porque te quiero. Yo te pego porque tú me provocas a celos y yo como te quiero tanto, entonces no pude aguantar y te pegué. Pero te pego porque te quiero. Todas esas son maneras en que se camufla el pecado. Se esconde, manipula, miente, engaña. ¿Para qué? Para traer muerte. Por eso es que Pablo nos dice esto. Solo el mandamiento, solo la Torá puede mostrar lo verdaderamente pecaminoso, lo tremendamente macabro que es el pecado. Solo el mandamiento puede mostrar la profundidad de la maldad detrás del pecado. Y le quita la máscara. Y te dice, mira, más encima cómo te engañó, más encima cómo te convenció de que algo era bueno, cuando en realidad el Padre que te ama siempre te dijo que era malo. Y tú lo sabías, pero tu carne era rebelde y preferiste oír las palabras de serpiente. Mientras más uno estudia el Shabbat, mientras más uno estudia por qué Elohim apartó el Shabbat, más nos duele no haberlo guardado antes. El pecado se vuelve más pecaminoso. Lo entendemos en su extensión más profunda mientras más estudiamos el mandamiento. Mientras más y más y más he profundizado en lo que significa guardar Shabbat, en la riqueza, en la profundidad, en los tesoros detrás de ese día, más digo, ¿cómo pude haber sido tan necio de pensar que el día no importaba? ¿Cómo pude haber sido tan simple de leer, Jesús es el Señor del Shabbat, listo, se acabó, y no darle una segunda vuelta? Más se siente pecaminoso guardar otro día o quebrantar el Shabbat. Y uno dice, ¿por qué la gente no lo ve? Si hay tanta bendición en guardar el Shabbat, en hacer lo que el Padre dice. ¿Sabes? Mientras más uno estudia el hebreo, el idioma hebreo, más lo amas. Y más dices, quiero llamar al Mesías, al novio, al que dio su vida, por su nombre. No es una imposición para mí, pero me siento raro diciéndole Jesús, porque cuando digo Yeshua, esa palabra es poderosa, esa palabra tiene significado, esa palabra tiene vida, tiene profundidad, poder. Así lo llamaron los discípulos, así lo llamó su madre, así lo llamaron sus hermanos, a través de ese nombre precioso. Y por lo tanto no quiero decirle Jesús, porque Jesús me recuerda a otra imagen. Eso es lo que Pablo está diciéndonos. Mientras más estudias la Torá, más pecaminoso se vuelve el pecado y más brillante la luz. Y aquí Pablo se confiesa, porque esto es algo que todos debemos admitir. Todos, y yo soy el primero en hacerlo. Esta contradicción que Pablo va a exponer es la mía. A todos nos pasa que nos sentimos un poco hipócritas sirviendo a Adonai. ¿Por qué? Por lo que Pablo va a decir a continuación. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta tensión que Pablo siente de yo entiendo que debo obedecer los mandamientos, pero luego lo que quiero hacer, lo que sé que es bueno, no lo hago y me equivoco. Esa tensión es la que todos sentimos. ¿Por qué decía que uno siempre se siente un poco hipócrita sirviendo a Adonai? Porque cuando fallas, cuando te equivocas, uno dice, ¿por qué si yo sabía? ¿Pero por qué lo hice de nuevo? Y ahí es donde uno tiene que tomar una decisión dolorosa, que es, sigo adelante. Porque ¿cuál es la otra opción? Alejarme. De hecho es un círculo vicioso. Uno peca y se siente indigno de orar, de presentarse delante de Adonai. Por lo tanto, ¿qué hace? Se aleja. Y como te alejas, estás débil espiritualmente y vuelves a pecar. Y más te alejas, y más pecas, y más te alejas. Es un círculo vicioso. ¿Cuál es la opción? ¿Qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos y cambiar y luchar con cada célula de nuestro organismo para no volver a caer. Porque es posible no volver a caer.
Por eso es que estamos llamados a ser santos. Y como Pablo sabe esto, sabe que estamos viviendo en Roma, en la capital de la ciudad más pagana del mundo, entonces él nos advierte y nos dice, mira, si yo lo que quiero hacer no lo hago. Pero entiendo y con esto valido que la ley es buena. La ley es buena porque la ley me recuerda que estoy mal. Si no fuera porque existe una ley, yo pecaría y ni me enteraría. De hecho, andaría feliz por la vida, porque estaría en la más absoluta inconsciencia del daño, de lo malo que estoy haciendo, de que lo que hago me aleja del Padre. Y de hecho, esa es la obra de Satanás en estos tiempos. Lo que él ha hecho en estos 2000 años ha sido engañar a las personas y convencerlas de que tal como están bien. Y si tú piensas de los mandamientos, ¿cuáles son los que están en debate? Guardar Shabbat, guardar las leyes dietéticas, guardar las fiestas. Principalmente eso, en lo demás estamos de acuerdo. Nadie discute que no matar, no robar, no dar falso testimonio. Nadie discute eso. Si el problema está en Shabbat, las fiestas, las leyes dietéticas, no más. Y en entender que somos Israel y no iglesia. Ahora, entendamos que el Shabbat, las leyes dietéticas y las fiestas son leyes para santidad. Son leyes que nos santifican. Entonces el enemigo, sabiendo eso, nos ha apartado de eso para que estemos en un estado de santidad menor y así poder engañarnos. Pero ¿qué es lo que rompe el ciclo? No mis palabras, sino la Biblia. Lee la Biblia y te darás cuenta lo que ahí dice. Y si tú haces lo que dice ahí, entonces estarás bien con Adonai. Nuestra carne es mala. Por eso no podemos confiar en ella. Y por eso confiamos en la Escritura. Pablo nos sigue diciendo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En nuestros miembros, en nuestra carne, hay una lucha. Nuestra carne quiere hacer lo malo. Nuestra carne quiere pecar. Son nuestros impulsos y nuestros instintos. Es nuestra condición de pecado. Y quién sabe además lo que traemos generacionalmente, lo que hemos heredado. Cuántas cosas no sabemos. De hecho, eso es lo que nos ha enseñado últimamente la ciencia, la psicología, que hay traumas, hay cosas que nos han impactado, que si nos sanan, seguiremos haciendo lo malo, lo que no queremos. ¿Por qué? Hay cosas que no queremos hacer y las hacemos. ¿Qué puede transformar eso? La Torá, la Escritura, el confrontar tu vida con este espejo que es la ley y es un criterio confiable que te dice, esto es lo bueno, esto es lo malo, tú estás acá, bájate aquí, estás aquí. Es necesario que estudiemos la Escritura. Y ahora Pablo nos va a introducir otra ley. Leamos los siguientes versículos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vemos entonces que mucha de la confusión que tenemos es porque las traducciones no nos transmiten la riqueza de lo que Pablo habla. Todo lo traducen como ley. Pero resulta que Pablo de repente habla de la ley de Elohim, de la ley del Padre, de la Torá, de las instrucciones de vida. Pero en otro momento está hablando de los takanot, de estas leyes de doctrina de hombre que solamente nos alejan del Padre porque son una carga adicional que personas añadieron. Y además Pablo nos habla ahora de la ley del pecado, que es que nuestra carne desea hacer lo malo. Hay una ley en nuestros miembros que nos lleva, nos impulsa, nos engaña para hacer lo que sabemos que está mal. De hecho, es literalmente nuestra carne. Hay gente que dice que hablar de la carne es una metáfora para el alma. No, si eso es nuestra carne. ¿Por qué debilitamos nuestra carne con el ayuno? Porque nuestra carne es la mala. Por eso es que debilitamos la carne para fortalecer el espíritu. En nuestra carne está el deseo de pecar. Y Pablo todo esto lo refleja con este grito de angustia. Toda su emoción él la expresa a través de esta afirmación cuando dice, miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy, Elohim, por Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando nosotros entendemos esto, podemos entonces comprender cómo funciona nuestro cuerpo. El primer paso para cambiar es entender algo, es tomar conciencia. Tomemos conciencia. Hay una lucha interior entre nuestra carne y nuestro ser interior. El que nació para nueva vida en el bautismo. Debemos fortalecer el espíritu. Solo lo podemos hacer a través de la obediencia a la Escritura y de una relación íntima con Adonai. Y Pablo nos cuenta esto, por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gloria y honra a Yeshua el Mesías, a Elohim, que lo envió, porque ahora ya no soy esclavo, sino libre. Y cuando me presentan el pecado o el novio que dio su vida por mí, yo acepto al novio, me hago parte de su pueblo y guardo sus mandamientos, porque él me dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, porque ya hemos aprendido, los mandamientos son para vida. La sangre de Yeshua nos ha redimido. Mi amado hermano, mi amada hermana, mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte de la comunidad La Pequeña Manada. Este canal se llama Elishab y la verdad, este video ha sido hermoso para mí poder grabarlo, porque es recordar algo precioso que Elohim mismo, a través del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh, le reveló a Pablo. Y ese mensaje que él escribió en la carta al pueblo de Roma hace 2000 años atrás, me sigue impactando hoy. Y creo que ha seguido impactando tu vida. Gloria al Padre por eso. Si Adonai nos permite, nos veremos en un próximo Shabbat para estudiar el capítulo 8 del capítulo de Romanos. Shalom.